Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más a su programa Los Tips del Reino. Quien les habla, su pastora y amiga Yoleida de Betancourt. Y hoy vamos a hablar del derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Aunque esta es una acción producida por el mismo Espíritu, son dos acciones diferentes que nosotros como creyentes debemos manejar para saber en qué momento se nos manifiesta una, el derramamiento, y en qué momento se nos manifiesta la otra, que es la llenura del Espíritu Santo. En principio es importante señalar que esta fue una palabra dada por el profeta Joel. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Como podemos ver, esta es una palabra prometida por Dios desde la antigüedad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18, el mismo Jesús confirma esta profecía, que un día vendrá a nosotros y hará morar en nosotros en forma del Espíritu Santo. Pero no es sino en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, donde surge la manifestación gloriosa y la llenura del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En esta parte hubo las dos acciones, el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Se materializó lo que dijo Joel 2:28 y lo que prometió nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan 14, 16 y 18. Esta acción del libro de Hechos 2:4 marcó un antes y un después en tu vida y en mi vida como iglesia de Cristo. Pero ahora bien, ¿qué es el derramamiento del Espíritu? Porque como te dije anteriormente, son dos acciones diferentes. Una cosa es el derramamiento y otra cosa es la llenura. Vamos a ver qué es el derramamiento propiamente. En el libro de los Hechos, capítulo 2, 17 al 18, vemos más adelante que hay una manifestación del Espíritu. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, pero en su versículo 5 al 7, dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí quiero pararme un poco, porque quiero que nosotros como Iglesia de Cristo veamos que la manifestación del Espíritu, llámese en el derramamiento del Espíritu Santo, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de sanidad, don de milagros, don de servicios, don de dar. Todos estos ministerios se activan a través del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para provecho de ¿quién? De la iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta y se derrama a través de las obras o a través de los dones para edificarnos, porque la voluntad de Dios es tener una iglesia activa en la edificación, que se active el don de lengua para bendecir al pueblo, que se active el don de enseñanza, que se active el don de sanidad, el don de milagro, el don de servicio. Todo esto para bendecir y para provecho del cuerpo de Cristo. Entonces, quedamos claro que el derramamiento tiene que ver con la manifestación de los dones, con la manifestación de los talentos que Dios nos da. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el hecho que una persona tenga la manifestación de los dones del Espíritu Santo no quiere decir que sea salva, porque también en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 17, dice de la siguiente manera:
Volvieron los 70 gozosos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de los cielos. Esta es una evidencia que los dones y las manifestaciones que seguían a los discípulos era muy importante, pero más importante para Jesús como Salvador de nuestra alma es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, es decir, que haya una salvación real a nuestro alma. Esto nos abre un panorama a nosotros como creyentes, porque hay muchas personas que se llaman cristianos, que andan con prodigios y con señales, pero ellos al final de cuentas habría que estudiar si realmente son salvos o no son salvos, porque la salvación es por fe, no es por obra. Esta salvación que es por fe es basada en la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ahondar un poco en este segundo concepto de lo que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y para eso quiero leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí dice claramente la palabra que la salvación es por fe, no es por obra. Vemos dos panoramas totalmente distintos. El derramamiento se caracteriza por la obra. Esto no es malo, tener el derramamiento del Espíritu Santo. Es importante que las señales nos sigan. Pero ojo, porque el que las señales nos sigan no quiere decir que vamos a ser salvos, porque la salvación, como lo acabamos de leer acá, es por fe. En el libro de los Gálatas, pero en su capítulo 5, versículos 24 y 25, dice de la siguiente manera: considerando que la manifestación del fruto en nuestras vidas tiene que ver con el cambio de conducta. Fíjense lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. En pocas palabras, la llenura del Espíritu Santo representa el cambio de conducta, representa el fruto del Espíritu Santo, representa eso que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Y para que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas, tenemos que obstinarnos de nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que vivir lo que acabamos de leer, que el que tiene la llenura del Espíritu Santo debe crucificar la carne con sus deseos, con sus pasiones. Esto se llama obstinarse de tu pasada manera de vivir y darle permiso al Espíritu Santo para que nos moldee nuevamente, para que haya un nuevo nacimiento. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, eso es evidencia que el Espíritu Santo realmente está haciendo una operación maravillosa en nuestra vida. Entonces, aparte de la manifestación de las señales que nos van a seguir, del cambio de conducta que vamos a tener el premio principal, que es la inscripción de nuestros nombres en el libro de la vida. Es decir, vamos a ser salvos. ¿Cómo? Por fe. ¿Por qué? ¿A quién Dios le da la salvación? ¿A quién Dios le da la llenura?
a quien Él quiere, porque la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Por eso es que ningún ser humano puede sentirse excluido de la misericordia y de la salvación de Dios. Este mensaje de la llenura del Espíritu Santo es para todos. Es para ti que es primera vez que escuchas un audio como este, pero también es para ti que tienes muchos años en el Evangelio y que tal vez no se te ha revelado lo que es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Hoy yo declaro que se te revela y que se manifiesta en ti de manera poderosa y gloriosa esta llenura gloriosa, porque Dios a quien quiere se lo da, y te aseguro que Dios está interesado en dártela a ti, en dármela a mí, en dárnoslas a todos, porque la voluntad de Él es que todos nos salvemos, amén, y que nadie se pierda. Para eso Dios permitió que su Hijo fuese crucificado en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Ahora bien, una de las maneras de mantener la llenura del Espíritu Santo también es la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Me llama poderosamente la atención que Él utiliza el verbo aprender. Quiere decir que la persona que es humilde siempre está en un constante aprendizaje. La persona que tiene la llenura del Espíritu Santo es humilde, acepta sus errores y siempre está en una temporada de cambio, de transición, de aprendizaje, porque sabe que aún no ha alcanzado la estatura perfecta de Cristo. La perfección no la ha alcanzado, y mientras esté en este cuerpo tiene que ser tan humilde para tener la capacidad de aprender todo lo que sea necesario para mantener la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Otra manera de también mantener esta llenura es buscar la intimidad. Es imposible que una persona que quiera mantener la llenura del Espíritu Santo, que es la evidencia de la salvación, que es lo que le garantiza el cambio de conducta, el cambio de carácter, es imposible que esta persona que quiera mantener esto no ayune, no ore, no lea la Biblia, no se congregue. Es importante congregarse porque allí se activan los dones. Es importante leer la palabra porque allí conocemos el carácter de Dios. Es importante orar porque allí hablamos con Dios y el Espíritu Santo nos revela cosas. Es importante adorar a Dios porque en la adoración hay rompimiento, hay liberación, hay entrega, hay llenura, hay paz. Entonces, la manera que podemos mantener esta llenura del Espíritu Santo a flor de piel a nuestras vidas es la búsqueda constante ¿en qué? En la intimidad. Ahora bien, ¿por qué es importante buscar siempre la llenura del Espíritu Santo? Porque el que tiene la llenura del Espíritu Santo habla con facilidad la palabra de Dios. Una de las causas por la cual nosotros estamos acá en la tierra no es solamente para recibir la salvación y para recibir la llenura de este Espíritu Santo, sino para ser discípulos, como dice la Biblia, y que estos discípulos se bauticen. Pero una persona que no tiene la llenura del Espíritu Santo no va a poder predicar con mucha facilidad. Y si predica, va a predicar una palabra sin unción, sin arrepentimiento, y va a predicar locura. Y si predica, también va a terminar al final de cuento dando mal testimonio, porque la llenura del Espíritu Santo, como te expliqué antes, es la que nos permite mantener el carácter de Cristo acá en nuestras vidas, en cada manifestación que hagamos. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué impacto ejerce en los creyentes? Hablar con facilidad la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros estamos en esta tierra para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hacer discípulos. Y la manera de nosotros anunciar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos es predicar con facilidad. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. La llenura del Espíritu Santo produce predicar la palabra con facilidad, y produce lo que dice acá la palabra, ejercitar
la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestras vidas en cada texto que leamos, en cada experiencia que tengamos. Dios nos va a revelar qué es lo que Él quiere para nosotros, y en base a ese conocimiento nuestro intelecto se va a ir nutriendo y vamos a ir formándonos y creciendo cada día. ¿En qué vamos a crecer? En fe. Y si crecemos en fe, crecemos en conocimiento. Y si crecemos en conocimiento, vamos a crecer en cambio de conducta. Se va a manifestar en nosotros esa transformación del carácter, esa transformación de la forma de ser. Y vamos a demostrar cada día que somos más inteligentes de manera espiritual. Así como existe para los psicólogos la inteligencia emocional, que tiene que ver con el descubrimiento de las emociones y el buen uso de las mismas, la inteligencia espiritual que habla el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9, tiene que ver también con el descubrir a través de la palabra, la revelación de lo que Dios quiere enseñarnos para que haya un cambio de conducta en nuestras vidas y podamos demostrarle al mundo que realmente somos salvos, que realmente tenemos la llenura del Espíritu Santo, y lo más importante, podemos predicar las buenas nuevas de salvación, y ese Espíritu Santo que está en nosotros va a impactar la vida de otras personas, y de esta manera vamos a hacer muchos discípulos. Recuerda, el derramamiento del Espíritu Santo es muy importante, es necesario tenerlo, es una manifestación que Dios está en nosotros, pero más importante es la llenura del Espíritu Santo, porque es lo que nos va a garantizar que realmente haya un cambio de conducta en nuestras vidas y que tengamos esa capacidad y esa inteligencia espiritual para que cuando vayamos a predicarle a las personas, esas personas crean, no solamente por la palabra que le predicamos, sino por el testimonio que le damos, aunado a las señales y a las maravillas que Dios hará a través de nuestras manos. Todo esto se juntará para que juntos, tú y yo, prediquemos las buenas nuevas de salvación y salgamos a ser muchos discípulos.